Lo mismo que hemos estado haciendo en los anteriores ejercicios. Variables, entradas, salidas, porque con eso no van a perderse en la anotación, sobre todo. Entonces, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables? Las posiciones y las operaciones. ¿Cuáles? La de medida de. ¿Pero cuáles son las variables? Lleve. Y sub p, Y y sub p punto, y YW y YW punto. ¿Sí? Posición y velocidad de cada bloque son las variables. Entonces, aquí tenemos desplazamiento YW, desplazamiento YW. ¿Sí? Entonces, por un lado, las variables. ¿Cuáles son las entradas o entrada? Y, la señal externa. ¿Sí? Entonces, la señal externa o la entrada, de hecho aquí me lo dicen, Y sub R. ¿Sí? Entonces, vamos a tener Y sub R. Listo. Variables, entrada, salida. Aquí no me dan salida en este ejercicio. Vamos a tomar que la salida, digamos que Y va a ser igual a YW. ¿La entrada cuál es? La entrada es YR. Ah, ok, Me la definen en el Ah, ejercicio. La salida, si no me la definen en el ejercicio, por lo tanto, vamos a tomar así. Bien. Variables, entrada, salida, ¿qué más? Bueno, los parámetros, ¿cuáles son? KS, KT, CS, MB, MW. Este no sería parámetro. Pues es como un variable que depende del desplazamiento de la imperfección. Es la perturbación. Parámetros sí serían este. Bueno, las masas, los coeficientes, los valores constantes. Listo, entonces una vez identificamos esto, variables, entrada, salida, lo siguiente que es aplicar el principio físico para llegar a las ecuaciones. Debo llegar a dos ecuaciones porque tengo dos bloques. Por cada bloque obtengo una ecuación. Entonces para la masa M sub B, para el bloque superior, ¿qué tenemos? El principio físico me dice sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Masa, ¿cuál masa? La masa M sub B, porque estoy analizando el bloque A. La aceleración. Entonces, la aceleración, si yo sé que en este bloque la variable o la posición es Y sub B, la aceleración, ¿qué es? Y sub B punto a punto, la segunda derivada de Y sub B. Entonces, masa por aceleración igual a la sumatoria de las fuerzas. ¿Qué fuerzas hay? Las fuerzas están asociadas a los elementos que están físicamente conectados al bloque de masa. Una fuerza asociada por este resorte, otra fuerza asociada a este resorte en el bloque superior. Entonces aquí esas fuerzas, recuerden que por la convención, si ustedes utilizan la convención, no tienen necesidad de mirar hacia dónde va cada desplazamiento. Entonces siempre son opuestas a la dirección del movimiento, por lo tanto van con signo negativo. Y esa fuerza, ¿cómo está definida? ¿Cómo es? La del resorte. Por la posición. KS, coeficiente elástico, por Y sub B menos YW. Porque recuerden que es el diferencial, de posiciones. Como este resorte, bueno, acá no está claro, como este resorte está acoplado a este y a este, pues debería estar asociada al desplazamiento de este y al desplazamiento de este. De igual forma el amortiguador, no va a haber un Y sub 0, va a estar velocidad de este y velocidad de este. Preguntas.
No, si estamos aquí en la masa W, entonces, y estamos analizando la fuerza de este, es lo mismo. Que si no estuviera esa masa. Ah, perdón, si no estuviera, sí, si no estuviera, si hubiera un soporte fijo, claro, ahí sí sería cero. Ay, cero. Pues el X sub 0 como es soporte fijo es 0, no hay desplazamiento. Y si el desplazamiento es 0, entonces lo multiplico la velocidad. ¿Sí? Listo, entonces fuerza asociada al resorte. ¿Qué sigue? ¿Qué es? ¿Cómo es? Menos B. Menos B. CS Por Y. factor de YB punto menos YW punto. Esa es la ecuación de ese primer bloque. Esa es la ecuación de ese primer bloque. Ahora, para el segundo bloque, para la masa MW, entonces, ¿qué tenemos? De igual forma, masa W por aceleración W, que sería la segunda derivada de YW, igual a ¿qué? Igual A las fuerzas que están físicamente conectadas, a los elementos que están físicamente conectados, menos KT. KT Factor común de YW. de YW, sí, Menos 10 centímetros. menos los 10 centímetros, sí, Menos menos C. CS, Factor común de la velocidad de YW, o sea, YW puntito. sí. Menos 10 centímetros puntito. No, entonces aquí no debe ser con Ah, sí, respecto a porque los sobre 10, arriba. porque está acoplado al bloque de arriba. YB puntito. Y sub B Puntito. punto Más más Y. YR. No, falta todavía. ¿Y qué falta? También no sé. Sería menos, ¿sí? Por Y sub W menos Y sub W. Menos Y sub B. Bueno, perdemos Y sub Sí, entonces recuérdate que esto es una fuerza asociada al resorte, sobre todo al resorte de abajo, al último. Entonces el resorte debe estar en función del diferencial de desplazamientos. Por un lado ese resorte está pegado al bloque y por el otro lado está extendido, pero depende del terreno. Entonces como el terreno dice que son 10, entonces el desplazamiento aquí es 10. O si quieren, pues lo definen como un Y sub D. Pero es que eso no cambia por el tiempo. ¿Cómo? Eso no cambia depende de que la suma vaya. Sí. No, en teoría, si la imperfección es constante, pues debería ser 10. O sea, vamos a poner es este, ¿no? Entonces estamos mirando la fuerza asociada a este resorte. Entonces, al igual que en este resorte, ¿qué hacíamos? Diferencial de posiciones. ¿Cuál posición? La que está conectada por este lado y la que está conectada por este lado. En este resorte es la que está conectada a este lado, que sería YW, y la que está conectada al otro lado, que con respecto a este eje lo que me dicen es que se desplazó 10. Con respecto a eso. Claro. Entonces, como se desplazó 10, pues aquí colocamos 10, pero pudiste haber colocado otro valor que va a depender de qué tan grande sea el valle de la carretera. Yo podría, digamos, Sí. ese como el resorte, digamos, que comienza estando comprimido, ¿eso se podría considerar como una entrada o no? Sí,
O sea, en realidad sería una perturbación. ¿Sí? En realidad sería una perturbación, pero esa es una perturbación de entrada. ¿Sí? No es una entrada como tal, pero sí podría ser una perturbación considerarla como una entrada. Claro, porque esa no, digamos que no podría agregarla O sea, eso a la depende matriz, mucho. tendría que agregarla en la zona de entradas. Debería separarla. Claro, esto no entraría en la matriz. Porque cuando tú multiplicas ese papel te queda un valor constante, eso no depende de las variables de estado, no entra en la matriz de las variables de estado. Debería entrar en otra matriz. En la de las entradas posiblemente, si la defines como entrada, sí podría entrar en la B. ¿Qué no es claro? Yo tengo. Sí, Es que la primera ecuación, en la parte de KS, es YB menos YW. No debería ser igual en la segunda ecuación, en la parte de KS. En lugar de menos YW. aquí. Sí, o sea, la resta. Ok. No, por eso es la convención. O sea, la convención es que tú consideres más positivas las posiciones y las velocidades en cada bloque. Ok. Como estás analizando el bloque de M sub B, aquí son más positivas las variables asociadas a ese bloque, que son Y sub B y Y sub B. Por eso aquí es Y sub B, Y sub B. Y estos son negativos. Eso es. Mientras que en la otra ecuación pues son más positivas YW, YW punto. Y así no tienes problema de saber si va hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado. Eso es bastante así. Listo, entonces con esto hallamos las ecuaciones. Sí, pero, o sea, Pero no por hemos- ejemplo, sí, como sí. que- Qué pena, Sí. me confundí en la segunda ecuación. Ajá. Cuando después de sumar el más y, porque es una parte. ¿Por qué se suma este? Porque esta es una señal externa. O es la fuerza externa que me genera el movimiento. Es la fuerza externa que me genera el movimiento si es positivo. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cómo pasamos esto a variables de estado? Eso sí que lo podemos hacer. ¿Cuántas variables? Asignación de variables de estado, ecuaciones de estado. ¿Cuántas variables hay aquí? 4. Por lo tanto voy a tener x1, x2, x3 y x4. 4 variables de estado. Entonces, en la asignación que haga, pues definir que x1 sea igual a y sub b, y sub b punto, YW y YW punto. Mis 4 variables de estado. Y una vez definimos la asignación, ¿qué hacemos? La derivada de cada. La derivada de cada asignación. Entonces me va a quedar x1 punto, aquí es igual a y sub b punto, pero y sub b punto es x2. Tomamos la segunda asignación, x2 punto, aquí es igual a y sub b punto punto, pero y sub b punto punto la puedes pegar de acá. Entonces, ¿qué me queda? Menos ks sobre m sub b, y esto por O sea, no me das cuenta de eso. x1, claro, porque aquí llegas a y sub b punto punto, y de dónde la puedes sacar, de la ecuación que tienes acá. Entonces de aquí la despejas y te queda, pues despejarla sería pasar esto a dividir allá. Entonces me quedaría menos ks sobre m sub b, factor de y sub b, pero y sub b es x1 y yw es x3. Entonces sería x1 menos x3, ¿qué más? Menos s m sub b, factor de x2 menos x4.
Tomamos la tercera asignación. X3 punto, ¿a qué es igual? A X4. Y X4 punto, YW punto punto. Entonces, menos KT sobre MW, factor de X3 menos los 10 menos CS sobre MW, factor de qué? X4 menos X2 más, digamos que aquí cuando lo pasamos como lo queremos pasar a la representación de AX más B por U, podemos definir esa entrada como U. Sí, que es una entrada. Las entradas las habíamos definido como U. Entonces, más U sobre MW. ¿Y qué más? Menos KS sobre MW, factor de X3 menos X1. Y aquí ya están variables de estado. ¿Sí? Ahora, yo les había dicho que pueden o no considerar el peso. O sea, la idea es considerar este ejercicio para que lo trabajara lineal. Si lo dejamos así como está, es lineal. Ah, bueno, salvo este término de aquí, que es lo que hace que se vuelva no lineal. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos agregarlo el peso en cada una de las dos ecuaciones, porque esa es otra fuerza. ¿Sí? Entonces, aquí sería peso, que sería, en este caso, más M sub B por la gravedad. Y acá debería ser más MW por la gravedad. No, me repite porque el 10 se hace no lineal en la ecuación. Porque al final cuando expandes esto es constante y esto es constante. Y queda un término constante, que es como este término constante que está acá. Entonces cuando queda un término ya no se puede escribir en forma física. No lo puedes meter en más. Y el modelo que haría solo la gravedad porque al final se cancela con el Sí, sí, sí. Ahí, ¿por qué sería el peso positivo? Si se supone que la dirección opuesta al movimiento, a la fuerza. Bueno, en esta configuración de acá, este va opuesto a la dirección del movimiento. Claro, sí, este sí iría menos. Igual es un valor constante, pero sí iría menos, porque es opuesto a la dirección del movimiento. Sí, claro. Y, profe, una cosa, ahí cuando sistema de dirección, es que a mí me queda claro, digamos, yo sé que en la masa MB, el KS y el CS van opuestos hacia donde está el Y. ¿Cómo? En la primera masa, en MB. En MB. ¿Sí? Ajá. Yo tengo que YB va para arriba y KS y CS van para abajo, por eso es que van negativas así. No es tanto por la dirección, sino por la convención. Cuando les decía que las fuerzas asociadas a resortes y amortiguadores son negativas, Okay. entonces si las consideran negativas dentro del diferencial, siempre debe ser más positiva la posición y la velocidad para que no tengas esa duda de hacia dónde va la fuerza. Okay. Si consideras esa convención, no hay necesidad de mirar hacia dónde va. Solo las fuerzas externas, o sea, Solo las fuerzas externas son positivas. okay. ¿Sí? Listo. No podemos hacer nada. Bueno, y me faltaba la ecuación de salida. Pues, también. Me faltaba la ecuación de salida. Y la ecuación de salida es Y igual a X3.
Profe, y de eso se ¿Por pasa. qué X3? Porque había de Y igual a Y. Y eso se pasa en matriz de estados y diagrama repetidor. No, así como están, no, porque tiene esos términos constantes. A menos que linealicemos, sí. Miramos este último ejercicio. ¿Cómo? Ah, sí, sí. ¿Dudas? ¿Tienen dudas? Los de Santo, entonces tiran por aquí. Pues manden los 10, estamos que y se conoce A ver, la teoría está. Listo. Miremos este ejercicio. Nos dice que consideremos este diagrama y que hallemos las dinámicas en el espacio de los estados. Este sí va a tener una representación matricial porque no tiene términos constantes que hagan que se vuelvan lineales, no dinámicas no lineales. ¿De qué orden es este sistema? Sexto orden. Estos que tenemos aquí son amortiguadores. Estos y estos. Y lo que me dicen es que aquí hay una fricción entre cada bloque. Este FB4 es la fricción que hay entre cada bloque. Este, por ejemplo, sí está conectado a un soporte fijo, pero este se mueve. Y aquí me dicen que hay una fuerza que es la que me genera el movimiento, en este sentido. O sea, la única entrada es esa. La única entrada es F. Y la salida por eso. La salida, de nuevo no me dan salida, pueden tomarla como X5. X5. ¿Por qué se considera esa? ¿Qué? No sé si es Las entradas son las fuerzas que me generan el movimiento, en términos generales, o que las que me excitan el sistema en los sistemas eléctricos serían las fuerzas. En sistemas mecánicos son los torques de entrada y fuerzas. Torques en sistemas generales, fuerzas en sistemas internacionales. Y en este caso las fuerzas de fricción se incluyen como el negativo en fuerzas de... Entonces, las fuerzas de fricciones de los bloques se consideran de igual forma que las de los amortiguadores. Siguen siendo negativas, ¿sí? Coeficiente por diferencial de velocidad. Una aproximación. ¿Cómo? Ignoren el peso, sí, ignoren el peso para que hagan ahora sí la representación matricial. ¿Cómo? ¿Por qué es de orden 6? Porque es una de orden 2 por lado. Porque en cada bloque tenemos dos variables de estado. Tenemos tres bloques, posición y velocidad por cada uno de los bloques. Profesor, me dan de unos No, considérenlo como sí, ¿no?
Consideren el efecto triangular como lo demás no tiene, se considera los parámetros para que no se confundan. Lo que pasa es que ahí agregas fricción, más inflexión. Y ahí como describes lo que es la fricción entre tres. Por el Pero es que la S viene porque es nuestro la salida y Entonces, bueno, esto Vamos primero. y la flexión. La fricción es fricción por porque es que están dando los mismos. Ah, O sea, sí. el valor del amortiguador es igual. Y esto es mismo. O sea, coeficiente de este es este. Coeficiente de este es este, de este es este, y de la velocidad de los dos bloques es eso. Entonces X2 ¿cuál es la posibilidad? Este que va desde derivación de le resto este menos X, sí, X.
Pues como como tú que- dices, mira que después te puede porque aquí hablas de pues de cuna, pero aquí hablas de ser X. Y aquí es la diferencia. No, pero ahí se Usted parece un primero que más Porque veo está igual la parte. Pero ya tienes esto. Sería pues yo tengo un barrio de izquierda a derecha. Si me llevas a entrar Digamos que esto de F igual que yo siempre son las funciones, el coeficiente de ficción. Ese coeficiente de ficción debe igual que una contigua. Es una aproximación, porque en realidad es una fricción viscosa y la otra es fricción seca. Sí, pero al final por aproximación Se considera positiva la posición pero es mejor la posición, o sea, si se empieza por el uno, entonces si la y siempre negativo. Todo Está en la pared. Entonces sería el para este bloque. Y el solo la primera parte del para esta es también es definición, entonces es como si fuera un B entre paréntesis X.1 menos X3 No lo he hecho, pero Y aquí no tenemos que quitar más grave de acá. suena constante de las es la posición, ¿verdad? igual que Y eso Entonces como esto, pero en la primera pues es la fricción con velocidad. entonces F menos F, Es con respecto a la que estoy mirando menos la que está tocando. Y van positivos o negativos. esa negativa ¿Por qué no lo hemos fricción con velocidad? Y ahora, ¿esa cuál era? ¿B? Menos entonces sería y esto es la velocidad. no, Bueno,
Pero porque si estás en la nada. No estás en Listo. A ver, ya. Es la primera, sí. Sí, menos pero más grave que sube el número. Sí, es la sí, para pero no sé si ahorita en este. Sí, yo también estoy hablando por un video para tomar la diferencia. Siempre se pone siempre Si estás aquí. Sí, sí. La fuerza que aparece. La que no tengo. porque sí. Para siempre la conversación es una masa entonces es más Para estas variables sería no pelea hacia dónde va eso, hacia dónde va, sino que sigue la conversación. Ah, ya, ya. está muy raro que todo Sí, por eso. No, trabajé para las paredes gastadas con W porque no se confunden. Variables de estado, como aquí ya por definición están las variables x1, x2, x3, en variables de estado utilicen otra. Omega. Ya, muy bien. Hay muchas X, pero ya no sé. Ya puse más. Ah, ok. Y hacer los montes. De 6 por 6. Y ahí les sale 6. ¿Listos? Revisen. La posición y
claro, sí. punto tenemos que reemplazar. Entonces, ya sabemos que W es x1 punto punto. Esto es entonces aquí vale, gracias, menos sobre Habías mascado el Profe, no quiere decir eso sobre Ah, entonces, digamos, por ejemplo, existe un montón de cosas. o sea, lo que porque estoy en el bloque. Esa es la idea de la comparación. Listo, chicos, entonces miremos las ecuaciones. Sistema de sexto orden, ¿sí? Un sistema de sexto orden. Es importante identificar las variables, como les decía, con eso ustedes no se van a perder. Las variables, en este caso, pues van a ser x1, x1 punto, x2, x2 punto, x3 y x3 punto. Esas son mis tres variables, perdón, mis 6 variables. Ahora, mis entradas, ¿cuáles son? Solo hay una entrada que es F, ¿sí? F de T. La salida X, Pues, bueno, había dicho X, no sé por qué digo X5. sí, no había X5, yo también. No había X5. O sea, yo tal vez no refería a X5 como la quinta variable de estado, que sería X3. Tenemos X3. Es que claro, yo les dije X5, pero era la quinta variable. Listo. Variables entrada, salida. Ahora sí, entonces recuerden que por cada bloque, para la masa M3, por cada bloque debemos plantear las ecuaciones. ¿Por cuál comenzaron? ¿Por la 1? Bueno, por la 2 no. Entonces, para la masa 1. Entonces, las fuerzas corresponden a todos los elementos que están físicamente conectados. Este y este. Por lo tanto, vamos a tener 1, 2, 3, 4 fuerzas asociadas a este bloque. Entonces, masa 1 por aceleración, como esto está con respecto a x1 punto, que va a ser igual a ¿qué? Menos f de 1 factor de ¿qué cosa? De x1. ¿Por qué? Porque no tiene. Y esto, punto, velocidad. Menos, ¿qué más? F de 4 factor de x1 punto menos x3, correcto, este punto, ¿sí? Menos f de 2 factor de x1 punto menos x2 punto y menos k x1 menos x2. Primera ecuación.
Segunda ecuación para la masa 2. Masa 2, aceleración 2, ¿a qué es igual? Menos, entonces estos dos términos, FB2 y K, FB2, pero con X2 punto menos X1 punto y menos K, factor de X2 menos X1. Eso, y me falta menos FB5, factor de qué? De X2 punto menos X3 punto. Menos X3 punto. ¿Qué más? Y la fuerza más F más F y la última masa 3 que multiplica por X3 punto punto y es la de arriba menos 3 por X3 punto. ¿Qué más? Menos FB 4 factor de X3 punto menos X1 punto y FB5 menos X2 punto. Y la salida es igual a X3. Ya igual a X3. Listo. Y las variables de estado, entonces, ¿cuáles son? Omega 1 igual a X1. Omega 2 igual a... Para que no se confundan en la asignación. Omega 2 igual a X1 punto. Omega 3 igual a X2. Omega 4 igual a X2 punto. Omega 5 igual a X3 y omega 6 igual a X3 punto. Ahora, ya con esto podemos plantear las ecuaciones asignando, ya tenemos las asignaciones, derivamos las asignaciones. Omega 1 punto a qué es igual. Omega 2 Omega 2 punto a qué es igual a X1 punto punto, pero X1 punto punto es igual a 1 sobre M1 factor de qué? Menos FB1 por Omega 2 menos FB4 factor de Omega 2 menos Omega 2 menos Omega 6 menos FB factor de Omega 2 menos Omega 4 y menos K factor de Omega 1 menos Omega 3 Omega 3. ¿Qué sigue? Omega 3 punto igual a Omega 4 y Omega 4 punto igual a Omega 4 punto X2 punto punto y esto es 1 sobre M3 o 2 2 factor de esta menos F2 factor de Omega 4 menos Omega 2. ¿Sí? ¿Qué más? Menos K factor de
omega 3 menos omega 1, ¿qué más? Menos FB5, omega 4 menos omega 6, más U. Y todo esto multiplicado por 1 sobre M2. ¿Y qué me hace falta? Omega 5 punto igual a omega 6 y omega 6 punto igual a 1 sobre la masa 3 factor de qué? Menos FB3 por omega 6 menos FB4 omega 6 menos omega 2 menos factor de omega 6 menos omega 4. Y esas son mis 6 ecuaciones de estado.